Hola, buen día. En este video voy a presentar el desarrollo completo de mi práctica de estadística, en la cual apliqué las diferentes herramientas estadísticas a un conjunto de datos reales. Para este análisis utilicé las calificaciones del grupo LIME 06 del profesor Christian Hamilton y consideré las tres unidades evaluativas. Los datos fueron clasificados en dos categorías: aprobados con calificaciones mayores o iguales a 7 y reprobados con calificaciones menores a 7. A partir de esa información, realizaré un análisis completo que incluye organización de datos, representación gráfica, medidas estadísticas y modelos de probabilidad con el fin de interpretar el comportamiento del grupo. ¿Cuál es el objetivo en general? El objetivo de esta práctica es analizar el conjunto de calificaciones mediante las herramientas estadísticas, interpretar su comportamiento y aplicar los modelos de probabilidad para prever sus resultados futuros. La recolección de datos. Los datos fueron proporcionados por el profesor Cristian Hamilton Sánchez Aquín. Se utilizaron las calificaciones de las tres unidades del grupo LIME 06. Se clasificaron los alumnos por sexo en dos grupos, hombres y mujeres. Posteriormente se organizaron los datos en el dataset utilizando Python y se creó el archivo en formato CSV y el Excel para su uso posterior. Y aquí cargan los datos. Se convierten a formato numérico, se calcula el promedio final y se calcula si el alumno aprobó o no. 4. Gráficas de dispersión. Realicé gráficas de dispersión para observar el comportamiento de las calificaciones. Como se puede observar, la mayoría de las calificaciones se encuentran entre 7 y 9, lo que indica una tendencia hacia valores aprobatorios. No se observa un sesgo fuerte, pero sí una ligera inclinación hacia calificaciones aprobadas. La dispersión es moderada, lo que indica que los alumnos tienen un rendimiento similar. 5. Histograma, pastel y parejo. Histograma. En el histograma se observa que la mayoría de las calificaciones se concentra entre 7 y 9. Esto indica que la mayoría de los alumnos aprueba y que los datos están concentrados en valores medios y altos. Gráfica de pastel. En la gráfica de pastel se observa que hay más alumnos aprobados que reprobados, lo que significa que el grupo tiene un buen rendimiento en general. Diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto muestra qué calificaciones se repiten más. Como pueden observar, algunas calificaciones se concentran la mayor parte de los datos, lo que indica poca variabilidad entre alumnos. ¿Qué? 6. Medidas estadísticas. Se calcularon diferentes medidas estadísticas. La media es aproximadamente 7.4, lo que indica un nivel general aprobatorio. La mediana es 7.5, observando que la mayoría del grupo está por encima de ese valor. La moda es aproximadamente 7.6, siendo la calificación más común. El rango es de 4.33, indicando la diferencia entre la mayor y menor calificación. La variancia y la desviación estándar muestran que no hay mucha variación entre alumnos. En general, el grupo tiene un rendimiento bastante uniforme. 7. Dispersión con media y desviación. En esta gráfica se muestra la media con una línea verde y los límites de la desviación estándar con líneas rojas. La mayoría de los datos se encuentran dentro de este rango, lo que indica estabilidad en el grupo. Los valores fuera del rango representan a alumnos con un rendimiento o muy alto o muy bajo. 8. Distribución normal. En esta parte se representa la distribución de las calificaciones utilizando la campana de Gauss. La gráfica muestra cómo se distribuyen los datos alrededor del promedio. Como se puede observar, la mayoría de las calificaciones se concentran cerca de la media, lo que indica que la mayor parte del grupo tiene un rendimiento similar. A medida que la gráfica se aleja del centro, la frecuencia disminuye, lo que significa que hay menos alumnos con calificaciones muy altas o muy bajas. En general, esto confirma que los datos tienen una distribución relativamente normal y que no hay muchos valores extremos. 9. Tabla con el Z-score. Se calculó el Z-score para cada alumno. Este valor indica qué tan lejos está una calificación respecto al promedio.
Los valores cercanos a cero están cerca de la media, mientras que los valores altos o bajos indican las diferencias mucho más grandes. 10. Probabilidad binomial. Se aplicó la probabilidad binomial para calcular distintos escenarios. Las probabilidades dependen de cuántos alumnos aprueben. Se observa que eventos más comunes tienen mayor probabilidad, mientras que los eventos extremos son menos probables. 11. Probabilidad hipergeométrica. También utilicé la distribución hipergeométrica. A diferencia de la binomial, aquí se trabaja sin el reemplazo. Esto causa que las posibilidades cambien conforme se seleccionan los datos. 12. Análisis de probabilidades. Se analizaron probabilidades como calificaciones mayores a 8.5, menores a 8 y a la mediana. También se identificaron posibles valores atípicos. ¿Qué? 12. Análisis de probabilidades. En esta sección se analizan distintas probabilidades relacionadas con las calificaciones del grupo. Se calcula qué proporción de alumnos tiene calificaciones mayor a 8.5, menores a 8 y también se revisa la mediana del grupo. Además, se identifican posibles valores poco comunes, utilizando el Z-score, lo que permite detectar calificaciones que se alejan demasiado del promedio. Descripción futura del grupo. En cuanto a los resultados estadísticos, el grupo tiene un promedio cercano a valores aprobatorios y con poca variación entre alumnos, lo que indica un rendimiento bastante uniforme. Respecto a las probabilidades, se observa que es más común que varios alumnos aprueben, mientras que en los casos menos frecuentes tienen menor probabilidad de ocurrir. En cuanto a la forma de la distribución, los datos se concentran principalmente en valores medios y altos, con pocos valores alejados, lo que confirma que el grupo es estable. Considerando estos resultados, se espera que en las evaluaciones futuras la mayoría de los alumnos continúe aprobando, manteniendo su comportamiento de esta práctica. Gráfica de pastel por grupos. La gráfica muestra la distribución de alumnos aprobados y reprobados separados por los grupos. Se puede observar que la mayoría de los datos corresponde a los hombres, ya que solo hay una mujer en el grupo. Debido a esto, no es posible hacer una comparación completamente representativa entre ambos grupos, pero aún así se puede notar que la mayoría de los alumnos logra aprobar, aunque existen algunos casos diferentes. Dispersión por estadísticos por grupo. En esta, sin embargo, en el grupo, lo que permite visualizar si existe la diferencia entre el rendimiento de hombres y mujeres. Sin embargo, debido a la poca cantidad de datos en uno de los grupos, el análisis es limitado. Estadísticos por, estadísticos por grupo. En esta parte se calculan las estadísticas por separado de cada grupo. En el caso de los hombres se observa un promedio aprobatorio con una variación moderada en las calificaciones. En el caso de las mujeres, al haber un solo dato, los resultados no son suficientes para hacer un análisis confiable. Este análisis permite comparar el comportamiento de los grupos, aunque en caso de uno tiene mucha mayor representación. Distribución normal por los grupos. Aquí se muestran las distribuciones normales de las calificaciones de cada grupo. Estas gráficas permiten observar cómo se concentran los datos y qué tanta variación existe. Se puede ver que la mayoría de las calificaciones se agrupan alrededor del promedio. Y por último, las conclusiones. En esta práctica se analizaron las calificaciones del grupo LIME 06 usando gráficas y medidas estadísticas. Se observó que la mayoría de los alumnos tienen calificaciones aprobatorias y que los datos son bastante agrupados, lo que indica un rendimiento similar entre ellos, pero también se identificaron algunos valores más bajos, pero no afectan mucho el resultado general. El grupo muestra un comportamiento estable y se espera que mantenga estos resultados en un futuro. Muchas gracias.